Si lo crees, lo creas, Brian Tracy. Había una vez una persona como tú. Con sueños, con esperanzas y con miedo. Cada mañana se levantaba con la sensación de que algo faltaba. No era infeliz, pero sabía que no estaba viviendo todo su potencial. Su vida era una rutina, trabajar, cumplir, repetir. Pero por dentro, algo ardía. Una voz suave pero insistente que decía, hay algo más para ti, algo más grande. Un día, casi por casualidad, cayó en sus manos un libro. Su título lo impactó, Si lo crees, lo creas. Y en ese momento, su viaje comenzó. La primera página no hablaba de metas ni de dinero. Hablaba de algo más profundo, el pensamiento. Brian Tracy le decía, te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Eso lo sacudió. Porque entendió que sus pensamientos diarios, las dudas, los no puedo, los quizás no soy suficiente, eran los ladrillos de la vida que estaba construyendo. Se dio cuenta de que sus pensamientos no eran inocentes. Cada uno era una semilla. Y si quería una vida diferente, debía sembrar diferente. Esa noche, por primera vez, se miró al espejo y dijo, sí puedo. Estoy destinado a más. El segundo paso fue duro, pero necesario, definir lo que quería. Por primera vez, se preguntó, ¿qué quiero realmente? No lo que los demás esperaban. No lo que debería desear, sino lo que su corazón anhelaba en silencio. Tracy le enseñó que la claridad es el punto de partida del éxito. Que nadie puede llegar a un destino si no sabe cuál es. Así que se sentó, lápiz en mano, y escribió. Con miedo, sí, pero también con valentía. Escribió sus sueños, sus metas, sus deseos más profundos. Escribe tus metas todos los días, decía el libro. Esto entrena a tu mente para encontrar el camino. Ese día dejó de caminar a ciegas. Ahora tenía una dirección. Mirando sus metas escritas, sintió una mezcla de emoción y duda. ¿Y si no lo logró? Pero el libro no dejaba espacio para excusas. Le recordaba, tu futuro puede ser completamente distinto a tu pasado. No estás condenado a repetirlo. Fue como si alguien hubiera abierto una ventana. El aire fresco de la esperanza entró en su alma. Comenzó a imaginar su futuro ideal. A visualizarlo. A escribir un plan. El ejercicio fue más que práctico, fue liberador. Entendió que no era una víctima de las circunstancias. Era un creador. Ese día, por primera vez, dejó de mirar al pasado. Y empezó a construir el mañana. Pero algo faltaba, la fe en sí mismo. ¿Cómo avanzar si sentía que no era suficiente? Aquí, Brian Tracy fue directo, tu nivel de éxito raramente superará tu nivel de autoestima. Así que comenzó un nuevo hábito. Cada mañana, frente al espejo, se decía, me gusto a mí mismo, me gusto a mí mismo. Al principio, sonaba tonto, incómodo. Pero poco a poco, algo cambió. Comenzó a caminar más firme. A mirar a los ojos. A decir sí a oportunidades que antes lo paralizaban. Actúa como si ya fueras la persona que deseas ser. Eso le enseñó Tracy. Y eso hizo. Poco a poco, empezó a creer. Hasta este punto, nuestro protagonista, quien podría ser cualquiera de nosotros, ha despertado. Ha empezado a creer. A planear. A reconstruir su fe interior. Pero el viaje apenas comienza. Después de escribir sus metas, de verse al espejo con nuevos ojos y de empezar a caminar con más firmeza, surgió el miedo. El viejo miedo. Ese que susurra al oído, ¿y si fallas? Pero entonces leyó esta frase de Tracy, si supieras que no puedes fallar, ¿qué harías hoy? La pregunta lo impactó. Lo obligó a soñar sin límites. A imaginar una vida en la que la duda no existiera. Ese día entendió que el miedo al fracaso había sido su mayor carcelero. No el talento. No la falta de oportunidades. El miedo. Así que hizo algo diferente, actuó. Llamó a ese cliente. Se inscribió en ese curso. Dijo sí a esa propuesta. Y algo mágico ocurrió, no murió. Ni se derrumbó el mundo.
ni se rieron de él. De hecho, comenzó a ganar. Cada vez que actúas con valentía, te transformas en la persona que deseas ser. Ese día decidió vivir como si fallar fuera imposible. Y cada paso que daba con miedo, era un paso que le devolvía poder. Ahora que se atrevía a actuar, necesitaba entrenar su mente para mantenerse firme. El libro le enseñó que su mente era como un jardín. Si no sembraba pensamientos positivos, los negativos crecerían por sí solos. Así que empezó a programarse. Repetía frases como mantras: estoy destinado al éxito. Todo lo que necesito está dentro de mí. Cada día estoy más cerca de mis metas. Incluso en los días grises, seguía repitiéndolas. Y poco a poco, su mente comenzó a responder distinto. Donde antes veía obstáculos, ahora veía oportunidades. Tú te conviertes en lo que alimentas a tu mente. El éxito no era solo externo. Estaba construyéndose desde adentro. Una tarde, tras una discusión familiar, volvió a sentirse pequeño. Inseguro. Culpable. Casi como antes. Pero el libro le recordaba: tú no controlas lo que sucede afuera. Pero sí puedes controlar cómo respondes por dentro. Aprendió que el verdadero poder no está en dominar el mundo, sino en dominarse a uno mismo. Descubrió que la calma era una decisión. Que podía observar sus emociones sin dejar que lo controlaran. Y sobre todo, que perdonar, soltar y enfocarse en lo que sí podía cambiar le devolvía paz. El autocontrol es la base del carácter. Ese día dejó de culpar a otros. Y asumió el timón de su barco emocional. Con la mente clara, la autoestima fortalecida y sus emociones en calma, llegó la gran lección: la acción lo cambia todo. Porque no basta con soñar, con visualizar, con escribir metas. Hay que hacer. Todos los días. Aunque sea pequeño. Tracy decía: haz algo cada día que te acerque a tu meta, sin importar qué tan pequeño sea. Y eso hizo. Todos los días. Sin excusas. A veces con entusiasmo. A veces con cansancio. Pero siempre, con fe. Descubrió que la acción diaria acumulada construye resultados extraordinarios. Y que la diferencia entre quien logra sus sueños y quien no, está en lo que hace cuando no tiene ganas. Ya había avanzado. Ya sentía fuerza. Pero aún se preguntaba: ¿cómo puedo ir más rápido? ¿Cómo asegurarme de no volver atrás? Entonces leyó: El éxito deja huellas. Si sigues a los mejores, llegarás a donde ellos están. Fue revelador. Brian Tracy le enseñaba que no hay que reinventar la rueda. Basta con observar a quienes ya lo lograron. Así que comenzó a estudiar, a escuchar, a modelar. Buscó mentores, libros, podcasts. Se rodeó de personas que vibraban alto, que hablaban de ideas, no de quejas. Y lo más importante, imitó sus hábitos. Se levantaba más temprano. Leía cada día. Se preparaba. No se trataba de copiar vidas, sino de adoptar principios. Rodéate de personas que te inspiren a crecer. Ese capítulo le enseñó que el éxito no es un camino solitario. Que hay mapas, guías y faros, si uno tiene humildad para aprender. Con el tiempo, empezaron a llegar los logros. Más clientes. Nuevas oportunidades. Paz interior. Y entonces apareció el peligro silencioso, la comodidad. Esa voz que susurra: ya hiciste suficiente. Pero Tracy advertía: el crecimiento personal no tiene final. Detenerse es comenzar a retroceder. Entendió que debía seguir expandiéndose. Que cada nivel de éxito trae nuevos desafíos. Y que lo que te trajo aquí, no te llevará allá. Así que hizo del crecimiento un estilo de vida. No porque se sintiera incompleto, sino porque ahora conocía su potencial, y el potencial siempre quiere más. Aprende algo nuevo cada día. Desafíate. Crece. Ese capítulo fue un recordatorio poderoso: el viaje continúa. Una noche, tras una propuesta importante, volvió a sentirlo, ese nudo en el pecho. El miedo a fallar. A decepcionar. A perder lo construido. Y justo ahí leyó: el miedo es una ilusión mental. La acción es el antídoto.
Brian Tracy enseñaba que todos sentimos miedo, pero que los valientes no son los que no temen, sino los que actúan a pesar del miedo. Así que respiró hondo. Se recordó lo que ya había logrado. Pensó en lo que podía ganar, no en lo que podía perder. Y dio el paso. ¿Sabes qué pasó? El miedo se disolvió. Porque el miedo solo es fuerte, antes del movimiento, haz lo que temes, y el miedo desaparecerá. Ese día entendió que la libertad verdadera no está fuera. Está del otro lado del miedo. Ya estaba avanzando. Pero aparecieron las distracciones. Proyectos nuevos, redes sociales, personas que querían su atención. Tracy lo dijo con claridad: lo que más importa, nunca debe quedar a merced de lo que importa menos. Así que empezó a proteger su energía. Aprendió a decir no. A simplificar. A enfocarse en lo que verdaderamente le acercaba a sus sueños. Creó una rutina sagrada. Bloques de tiempo. Espacios de silencio. Prioridades claras, y al hacerlo, notó que lograba más en una semana enfocada que en un mes disperso. El enfoque es el superpoder de esta era. Ya no era el mismo. El miedo no lo paralizaba, sabía lo que quería. Tenía metas, disciplina, dirección. Ya no pedía permiso para soñar. Ahora creaba. Y todo empezó el día en que creyó. El día en que entendió esta verdad: si lo crees, lo creas. Porque la vida no cambia cuando cambia el entorno. Cambia cuando cambia tu mente. Y tú, que estás viendo este video, no estás aquí por casualidad. Estás en medio de tu propio viaje. Y este es tu momento de decidir. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete ahora a este canal. Aquí en Hey, qué curioso, exploramos libros que transforman. Historias que despiertan. Palabras que te empujan a ser tu mejor versión. Suscríbete, comenta y comparte. Déjanos en los comentarios, ¿qué es eso que tú crees y estás listo para crear? Comparte este video con alguien que necesite este impulso. Y recuerda, la próxima gran historia puede ser la tuya.